Voy a compartirlo apenas. Sí. Buenas noches. Hemos estado viendo lo que es la doctrina del Hijo o la cristología. Hemos estado tratando de llevar los temas lo más separado, por así decirlo, desagregándolos, o sea, las partes para poder tener un mayor entendimiento. En la semana pasada vimos lo que fue la muerte de Cristo y esta semana estamos viendo lo que es la resurrección de Cristo. Aunque podría parecer que se puede llevar en una sola sesión, la verdad es que es importante separarlo para poder abordar bastantes temas. Si pudiéramos, se separarían en más, ¿verdad? Pero la realidad es que también comienza a ser un poco pesado. Entonces, estamos viendo lo que es la resurrección de Cristo y vamos a comenzar. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos en esta noche por tu presencia en este lugar, porque tu presencia está con nosotros, Padre, ahí donde están nuestros hermanos. Pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para poder comprender lo que tienes para nosotros esta noche. Que no sea solo un conocimiento, sino que nos ayude a acercarnos a ti. Que podamos vivir nuestra vida cristiana de otra manera, a partir del entendimiento pleno de tu resurrección, Padre. Le damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es para que vayas checando. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Entonces estamos viendo lo que es la resurrección de Cristo. Y vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Ok, aquí es importante primero notar que haya quien crea que los muertos no resuciten. En ese tiempo ya existían esas personas. De hecho había un grupo, ¿no? Los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, aquí nos deja bien en claro que la resurrección de los muertos es una parte primordial de nuestra creencia cristiana. Esto también es importante porque hay quien cree que hay una destrucción, dicen ellos, del alma, una destrucción del espíritu. Ni siquiera estamos hablando de ateos, hermano, porque el ateo dice, bueno, tú bajas a la tumba y ahí quedó todo. No, estamos hablando de grupos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que la realidad es que no creen en la resurrección, o dicen, ok, el que fue justo, ¿no? Ni siquiera por si creyó en Cristo o no, sino el que fue justo por sus obras, al menos eso creen este grupo de personas, el que fue justo por sus buenas obras, porque se portó muy bien, ese va a ir al paraíso. Es una creencia de ciertos grupos, ¿eh? No es una creencia correcta para nada. Y dicen, y aquellos que se portaron mal, ellos van a ser eliminados. Ellos van a ser, ¿cómo dicen ellos? No encuentro la palabra, ahorita se me olvidó por completo. Pero ellos dicen que, exterminados. Entonces, va a ser como si nunca hubiera existido esas personas, dice. Cuando yo alguna vez les pregunté que si el infierno existía a este grupo de personas, ellos me dijeron que no, que Dios era un Dios amoroso y cómo era posible que Dios tuviera por toda la eternidad a alguien en el infierno. Entonces, es el detalle también de no entender los atributos de Dios y no entender que Dios es un Dios justo y que Él tiene que hacer justicia, ¿sí? El juez de toda la tierra no hará lo justo. Y como decía un pastor, ¿no?
Él ponía el ejemplo, tú le lanzas una piedra a una persona y vas a tener un castigo. Claro que sí, seguramente a lo mejor te multarán, irás a la cárcel, pero si tú le lanzas una piedra al presidente, lo más probable es que se te condene como un ataque de Estado, y muy probablemente que hayas en una piedra, se levantará una investigación y lo más probable es que pase bastantes meses en la cárcel, si no es que pueda ocurrir algo mayor. Entonces, la ofensa es dependiendo, decía este pastor, en grado de a quién se le hace la ofensa. Entonces, hemos ofendido a Dios, no podemos creer que Él simplemente dice, ¡pum!, desaparezcan y ya. No, hay una resurrección. Bueno, avanzamos. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, ojo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es inútil, es vana, inútil. Aún están en vuestros pecados. Fíjense qué tan importante es que Cristo haya resucitado. Si Cristo resucitó, nuestros pecados han sido perdonados, pero si Cristo no resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados. Y estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Hay otra versión que dice que le damos lástima a toda la gente. Que si no, Cristo no hubiera resucitado, seríamos causantes de lástima de mucha gente. Y es verdad. Más ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ok. Amén. Bueno, así comenzamos entonces. Esto es entonces la importancia por la cual es que Cristo resucitó. ¿Por qué es tan importante que Cristo haya resucitado? Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, no tiene sentido, es vana. No, ¿por qué creer en un Dios que no tiene el poder de resucitar muertos, de resucitar a su Hijo? No solo eso, entonces no es digno de adoración, y entonces no vale la pena adorarlo. Realmente, si no hay resurrección, tenemos un gravísimo problema. Luego la siguiente pregunta que se dice aquí, la siguiente afirmación que se hace es que si Cristo no resucitó, entonces estamos en nuestros pecados. Eso también es real, y sería muy, muy importante entender que si creemos en la resurrección de Cristo, Cristo ha perdonado nuestros pecados. Pero si no creemos en la resurrección de Cristo, entonces estamos en nuestros pecados. Por eso es muy importante la resurrección de Cristo, ¿ok? Con eso empezamos. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Bueno, sin la resurrección de Cristo se cae nuestra fe y el cristianismo por completo, y no tiene sentido, no tiene base, y como dice por ahí un conductor, apaguen las luces todos y vámonos, porque entonces esto no tiene sentido. Pero Cristo resucitó, como dijo el apóstol en el versículo 20, amén. Entonces, vamos a ir el Antiguo Testamento anticipa la resurrección de Cristo, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento se anticipaba la resurrección de Jesucristo. El Salmo 16 dice de la siguiente manera. Salmo 16, versículos 9 al 10. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién es el santo, hermanos? El santo de Israel. El santo, santo, santo. El único santo. Estamos hablando del Hijo de Dios. Por eso dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta era una profecía acerca de cómo Cristo resucitaría. Amén. En el link, en el enlace que se les envió del libro de teología, ahí vienen más textos, hermanos, pero para ir avanzando,
Vamos a continuar y vamos a ir a Daniel 12:2, en donde se nos habla de una resurrección, ¿sí? Que es para todos. Pero es importante manifestarla, hermanos, porque como ya dijimos, si resucitó Cristo, resucitaremos todos. Si Cristo no resucitó, no va a resucitar nadie. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No van a ser despertados para ser aniquilados, serán despertados para confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Eso también es a lo que le llaman la doble resurrección. La primera resurrección es de los justos. Por justos entendamos todos aquellos que hayan puesto su fe en Cristo. Como dice la palabra de Dios respecto a Abraham y que aplica a nosotros también. El justo por la fe vivirá, pero no solo eso, que eso es de Habacuc, perdón. Y lo que dice de creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros hemos creído a Dios en el sacrificio de Cristo, en su resurrección, entonces somos declarados justos. Amén. Y fuimos despertados a resurrección de vida eterna. De lo contrario, seremos despertados para vergüenza y confusión perpetua. No existe eso de la aniquilación. Lamento decírselos. Si alguien pensaba, no, pues yo voy a pecar y que el mundo se va a acabar, dicen por ahí, ¿no? Bueno, y no, y ya cuando después Dios se enoje, pum, me va a aniquilar y ya voy a desaparecer. No es así. Sí, habrá vergüenza y confusión perpetua. Ok, entonces quedamos que el Antiguo Testamento anticipa la resurrección. Pasamos al siguiente punto, que es Jesús profetizó su muerte y resurrección. No es que a Jesús se le salió de las manos, amén. Eso es importante. No es que a Jesús se le salió de las manos su plan y que lo mataron y ay, ni modos. No, no, no. Jesús sabía a qué venía. Vamos a leer Mateo 16:21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día resucitar. Amén. Eso viene en Mateo 16:21. Vamos a leer Marcos 9:30 al 32. Les repito, hay muchísimos textos, pero vamos a ir avanzando progresivamente y para que no estemos dando muchas vueltas. Amén. Marcos 9:30 al 32 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, lo cual ya vimos que es un título mesiánico, un título divino, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo Jesús, será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pero él era claro, él decía que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y le matarían, pero después de muerto resucitaría al tercer día. Amén. Entonces Cristo, durante su ministerio, profetizó acerca de su muerte y de su resurrección, que resucitaría al tercer día. Ok, tenemos entonces unas más, vamos a leer otra más, Lucas 9:22. Lucas 9:22 dice de la siguiente manera: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Amén. Y esto mismo viene en Juan 2:19 al 22. Y con esto ya cerramos lo que es que Jesús profetizó su muerte y resurrección. No fue un plan alterno, no se le salió de las manos, esto así tenía que ser. Lucas 2:19 dice: respondió Jesús y le dijo:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ok, este fue el punto 2. El punto 1 fue: el Antiguo Testamento anticipa la resurrección de Cristo y de justos e injustos. El punto número 2 fue: Jesús profetizó su muerte y su resurrección. Amén. Muy bien, hermanos. Si alguien tiene dudas, con confianza puede preguntar. Vamos a ir avanzando. Ok, Cristo murió y resucitó. Ahora, vamos a ver algunas apariciones muy pocas de Cristo. Son muchas, pero vamos a ver algunas muy pocas. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos Jesús y les dijo: paz a vosotros. Estoy leyendo Lucas 24, 36 al 43. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué pensaban que veían un espíritu? Bueno, porque Jesús se paró en medio de ellos mientras ellos estaban hablando. No pasó a la puerta, él simplemente apareció. Entonces ellos tenían miedo, estaban espantados, pensaron que veían un espíritu. Mucho ojo aquí. Cristo no resucitó como un espíritu. Cristo resucitó en su cuerpo de carne, en carne y sangre. Es importantísimo que entendamos eso. Hay confusión acerca de eso con algunos hermanos, pero aquí este texto es muy claro. Dice: Cristo les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Fíjense, Jesús está declarando que él tiene carne y que tiene huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Amén? Y como todavía ellos, llenos de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron una parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es importantísimo que entendamos que Cristo resucitó corporalmente en su cuerpo de sangre y carne. Amén. Aquí es donde alguien preguntaba en alguna ocasión que qué pasó cuando Cristo ascendió al cielo y entonces ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Porque creemos lo que la Biblia dice que el reino de Dios no lo heredará carne ni sangre. Y claro, entonces es ahí donde entendemos que al entrar Cristo, esto es solamente una explicación. Yo sé que ninguno de ustedes me la pidió, pero por si alguien preguntara, se lo cuestionara, o es de las cosas bonitas que como hijos de Dios nos gusta investigar, ¿verdad? Porque queremos saber más. Cuando Cristo fue llevado al cielo, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hay un científico creyente, un hijo de Dios científico. Él ponía el ejemplo siguiente y él hacía un experimento delante de todos y él hacía un sonido y después él metía en una caja en la cual extraen todos los sonidos y él trataba de hacer sonido en la caja y no existía sonido. Y él decía: aquí no existe el sonido porque no se necesita. Y él decía lo mismo. Una vez que Cristo ascendió al cielo, él no necesita el cuerpo más y no lo ocupará, no está ahí presente. Pero cuando él vuelva por sus hijos, él nuevamente vendrá en su cuerpo de carne y de sangre. Amén. Entonces Cristo no resucitó espiritualmente. No, Cristo resucitó corporalmente.
en carne y sangre. Dice que les dijo que lo tocaran y dice que él comió delante de ellos. Comió. Amén. Otra de las más grandes pruebas de que Cristo resucitó es la siguiente. Cuando Cristo está siendo crucificado, nosotros leeremos en los evangelios cómo Pedro niega a Cristo y cómo el resto sale huyendo. De hecho, la Biblia dice que se cumplió la profecía. Para que se cumpla la profecía, hiera el pastor y las ovejas serán esparcidas. Está hablando de Cristo y de sus discípulos, cómo fueron esparcidos. Amén. Sin embargo, cuando ellos ven la resurrección, y aunque ellos dicen que tenían miedo en este momento cuando pensaron que veían un espíritu, después ellos cambian completamente de actitud. Y Pedro es capaz de pararse valerosamente delante de 3,000 personas, de 5,000 personas, y predicar a Cristo y decirles: ustedes mataron al autor de la vida. Hechos capítulo 2. ¡Wow! El mismo hombre que no tuvo el valor, el mismo hombre que no fue capaz de sostenerle la mirada a la cocinera de ahí del sacerdote principal, ese mismo hombre que no tuvo el valor de sostener: sí, soy discípulo de Cristo, ese mismo hombre ahora se para delante de 3,000 personas y les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Y cuando le dicen que lo van a crucificar, esto no viene en la Biblia, pero es parte de la tradición, cuando le dicen que lo van a crucificar, ¿qué pasó? Él dice: no soy digno de morir como mi maestro. Ya le entierran la cruz de cabeza y él muere crucificado de cabeza, porque él dice: no soy digno de morir como mi maestro. ¿Qué cambió? Él vio a Cristo resucitado y él dijo: lo vale. Si tengo que morir por lo que creo, lo vale. Voy a morir por esto. Bien dicen que lo mejor que le puede pasar al hombre, al ser humano, a la mujer, es que encontremos algo por lo cual vivir y que seamos capaces de dar la vida por eso. Y Pedro y los discípulos lo encontraron, pasando por Matías, por Tomás, por Natanael, Bartolomé. Todos ellos, unos murieron apedreados, crucificados, degollados, y ninguno de ellos se retractó. Esto es bien sabido de cómo se llevaba a los cristianos, a los hijos de Dios, delante de los procónsules, delante de los reyes, de cómo se les llevaba al Coliseo para que fueran devorados por leones, por tigres, por bestias, de cómo participaban en el llamado circo romano y eran muertos o por espada o por estos fieros animales, pero ninguno de ellos se retractó de decir que Jesucristo era el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué ninguno se retractó? Porque ellos sabían y estaban seguros de que ese mismo Cristo que resucitó era el mismo que tendría el poder de resucitarlos a ellos en aquel día. Amén. Y que la Biblia dice que si nosotros lo negáramos, pues Él también nos negará delante de su Padre. ¿Sí? Lo que dice, si nosotros fuéramos infieles, Tito 2:13, Tito 1:13, perdón, Él no dejará de ser fiel. Pero no podemos negar a Cristo, ¿verdad? Eso sí, no es posible. Entonces, estamos en las apariciones de Cristo y vimos cómo comió una parte de un pescado para demostrar que Él era carne y sangre. Amén. Debe de esto de quedarles muy claro, hermanos. También cuando se encuentra con Tomás, se le dice: tócame, que yo mismo soy. Sé creyente y no incrédulo, le dice. Tomás se arrodilla y le dice: Señor mío y Dios mío. Cambió. Y Tomás dice: yo puedo morir ahora por esto. Yo soy capaz de morir por esto. ¿Sí? Lo resucitó, Cristo resucitó. Ni la muerte lo pudo detener. Vaya que si vale la pena morir por él. 1 Corintios 15:6 y 7. Vamos a ver ahí cuando Cristo se le aparece a 500 hermanos.
Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Así dice. Primera de Corintios 15, 6. Verso 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos. Te voy a leer desde el 3. Porque primeramente les he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Biblia, y que se le apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Y después se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Está hablando el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice: de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen, un eufemismo, una manera más suave de decir que esta gente ya había muerto. ¿Amén? Y luego dice: y de los apóstoles a Jacobo, a su medio hermano de Cristo, al que encontramos en la carta de Santiago, es el apóstol Jacobo, el apóstol Santiago. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí vemos que Cristo, como les decía, si lo buscamos, él tuvo muchas más apariciones, pero no solo eso, sino que se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, y como dijimos, le encomendó el apostolado a Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Cristo, y le encomendó su apostolado también a el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, y el apóstol Santiago fue el dirigente mayor, la cabeza, por así decirle, humanamente, de la iglesia. Era quien tomaba las decisiones, era sobre quien recaían las responsabilidades, ¿no? Mucho hemos hablado de esto, que a veces dicen que fue Pedro. No, fue Santiago, el hermano del Señor, el que toma las decisiones. En Hechos capítulo 15 se muestra esto. Y aquí vemos cómo Cristo lo dignificó, apareciéndosele a él para encomendarle el apostolado. Después de su resurrección. Amén. Creo que hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar. Entonces ya hemos visto, vamos a enumerar, que en el Antiguo Testamento se habló de la resurrección de Cristo. 2, que Cristo mismo profetizó su resurrección. 3, que Cristo se le apareció a los 12 y que se mostró como de carne y hueso, y que comió delante de ellos a más de 500 hermanos, y que nombró apostolados después de su resurrección. Amén. Ahora vamos a ver por qué es que Cristo se levantó de los muertos. Bueno, Hechos 2:24. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, voy a leer desde el 22. Varones israelitas, oigan esas palabras. Está hablando el apóstol Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo agarraron, lo mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. Cristo, este hombre al que estamos hablando, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera a Cristo. ¿Por qué? Porque era santo. No era posible que lo detuviera. ¿Han visto lo que es las crónicas de Narnia? Ahí se muestra, C.S. Lewis, quien escribió estos libros,
Si ha visto usted las películas, ahí se muestra cómo el león se ofrece en lugar del niño que cometió el pecado, la traición, de entregar a sus hermanos, y la roca del sacrificio se rompe porque no puede aceptar la sangre de un justo. ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? La muerte entró por causa de Adán, por causa del pecado de un solo hombre. Pero todos, hermanos, todos hemos pecado, ¿sí? Entonces, la muerte se da a causa del pecado, ¿verdad? ¿Sí logramos entender esa parte? Como Cristo no tenía pecado, entonces la muerte no tenía autoridad sobre él, porque él era santo. Por eso la muerte no pudo detenerlo, porque él era completa y absolutamente santo. No había forma de que lo detuviera, no había poder sobre él, porque él no tenía pecado. Amén. ¿Por qué Cristo se levantó de los muertos? Porque él no tenía pecado, porque era santo, y la muerte no tenía autoridad sobre alguien que no hubiese pecado. Juan 11, 25 al 26. Vamos a leer. Siguiente punto de por qué Cristo resucitó de los muertos.